en algún momento u otro, desgraciadamente, cualquier incremento en el tema de electricidad, pues el usuario final, ya sea de bienes o productos, es el que va a terminar pagando, ¿no? Hay que echarle la mano al Estado, aunque el Estado te esté diciendo que el 54% y el 46% va a quedar a cargo de los particulares. Creo que evidentemente los hechos están diciendo una cosa bien distinta, ¿no? Si tú no entiendes el mercado y no entiendes la cadena de valor, va a ser muy complicado que tú puedas dar soluciones jurídicas. Y estas soluciones, pues a su vez, reflejarlas en contratos. Bienvenidos a Factor Energético, a nuestro especial 20 mesas de análisis, el nuevo sector energético bajo la lupa de los especialistas. Agradecemos a nuestros patrocinadores IFE Energy, Asesoría Legal Especializada en el Sector Energético en México, y a Secoframex S.A.de.C.V., Servicios Especializados en Control y Conservación de Flora y Fauna. Hoy tenemos la mesa 17, aspectos contractuales derivados de la reforma energética. La mesa va a estar comandada y moderada por Claudia Jennifer Luna Paredes, que es ingeniera de licitaciones en energía. Claudia es egresada de la licenciatura de Ingeniería Civil con una maestría en Negocios Internacionales, ambas por la Universidad La Salle. Cuenta con 25 años de experiencia en licitaciones públicas y privadas, todas relacionadas con generación, transmisión, distribución de energía, tanto generación convencional como renovables. Inició su carrera en Abengoa, México, continuó su desarrollo en CECELEC y actualmente en Elecnor, México, como gerente de ofertas. También se ha desarrollado en empresas constructoras dedicadas al ramo de la industria por breves periodos, descubriendo que su verdadero gusto eran las licitaciones. Adelante, estimada Claudia, te dejo los controles. Creo que va a ser una mesa muy interesante y bueno, pues al final comentamos. Muchísimas gracias, Pedro. Pues bueno, vamos a presentar a los panelistas. Empezamos por la maestra Stephanie Rodríguez, especialista en Derecho Energético con más de 8 años de experiencia en estructuración regulatoria, contractual y corporativa, así como en análisis y mitigación de riesgos. Posee una sólida formación académica, incluyendo una maestría en finanzas y especialidades en Derecho Financiero y Energético. Actualmente se desempeña como coordinadora de clientes industriales en Engie México, donde ha optimizado procesos financieros y mejorado la satisfacción de los clientes. En segundo, tenemos a la maestra Maciel Berenice Salazar. Maciel es la Senior Manager de EY Law México, que cuenta con más de 15 años de experiencia en regulación y compliance en los sectores de energía, infraestructura y competencia económica, donde ofrece soluciones legales y regulatorias relacionadas con el diseño, construcción y puesta en marcha de proyectos de energía renovable, proyectos de suministro calificado y comercialización de electricidad y productos relacionados, así como proyectos en materia de gas natural. Por último, tenemos al maestro Diego Rodrigo Esponda Betancourt, que cuenta con una vasta trayectoria académica, desde la licenciatura en Derecho de la UNAM con mención honorífica, hasta cursos especializados en materia energética del sector de hidrocarburos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y gas natural y operación de mercado petróleo y gas por la University at Buffalo y Duke University. Cuenta con más de 10 años de experiencia de profesional enfocando su práctica al sector energético, laborando en despachos de reconocimiento nacional e internacional como Clyde & Co., CMS Woodhouse, Lorente Ludlow y Bello Gallardo Bonecki García. Actualmente es socio fundador del despacho Esponda Abogados, especializado en el sector energético, donde asesora a empresas de este sector y es profesor de Derecho Energético dentro de la Facultad de Derecho del UNAM, así como impartiendo clases, conferencias, diplomados en diversas importantes instituciones públicas y privadas. También es miembro del Colegio Mexicano de Abogados, Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, Sociedad Mexicana de Hidrógeno Verde, Consejo Nacional de Biogás y de la Asociación Iberoamericana del Derecho de la Energía. Bueno, pues comenzamos con la maestra Stephanie Rodríguez, con nuestra primera pregunta, ¿no? Acerca de los aspectos contractuales derivados de la reforma energética. Y le preguntamos que qué implicaciones tiene la reforma energética en los contratos de servicios relacionados con la industria energética desde su perspectiva en gas natural. Gracias, Claudia, por la presentación y pues buenas noches a todos. Gracias por haberme invitado otra vez a esta mesa. Y respondiendo un poco la pregunta y más enfocado como lo mencionas en gas natural, vemos que con esta reforma aún todavía no vemos una implicación tan fuerte como en otros sectores, por ejemplo, como en electricidad o en algunos otros hidrocarburos,
por ejemplo, exploración y extracción y yéndonos más como a esa cadena de valor, que sí ya vemos, por ejemplo, temas de contratos mixtos, vemos temas también de cláusulas de confidencialidad o que no se contempla, por ejemplo, el secreto bancario, el secreto comercial. Entonces, ahí sí vemos como unas implicaciones más directas. En el tema de gas natural, las dos implicaciones que yo veo son dos. Una, en cuanto a la calidad del gas. ¿Por qué? Porque ahora la regulación habla más de que no solamente, o al menos en la cadena de valor de los comercializadores de gas natural, estos pueden llegar a ser responsables por la calidad del gas. Pero creo que ahí olvidamos un poco, por ejemplo, el tema de que los comercializadores son intermediarios, no son suministradores y como tal no hay una entrega física que ellos hagan de gas natural. Entonces ahí sí vemos un tema que vamos a tener que estar cuidando, por ejemplo, en este tipo de contratos, quién es el responsable y algo que también pasaba, por ejemplo, en la reforma energética de 2013 y que nunca se contempló, y yéndome, les digo, más específico a este tema de calidad de gas, fue que la regulación no contemplaba a todos los jugadores. Entonces, al no contemplar a todos los jugadores, las reglas no son tan claras y toca de este lado, hablo ya sean empresas privadas y contrapartes, etcétera, ir no como inventarse las reglas, pero sí leer como la regulación y ver qué le toca o cuál es la responsabilidad a cada parte de esta cadena de valor. Entonces, creo que esa parte es muy importante de cómo lo está visualizando ahora la autoridad, al menos en este tema, y cómo impacta, les digo, por ejemplo, si realmente tú como permisionario serías responsable o no de una mala calidad de gas. Entonces, ahí es un punto que quiero dejar. Otro punto que yo veo importante es el tema de la importación de gas. En 2020 salió un acuerdo que fue como muy debatido y aparte combatido por varios medios constitucionales, sobre todo el amparo. Y ahora en esta ley del sector de hidrocarburos, ahora sí se incorpora ya como tal de que es responsabilidad contar con una autorización de la Secretaría de Energía para que tú puedas importar el gas. Entonces, ¿qué pasa en el caso de México, donde no tenemos una producción de gas como tal? La mayoría la vas a importar de Estados Unidos, que es lo que la mayoría de los comercializadores de gas natural pues hacen. Eso es uno de los temas que yo veo importantes. ¿Por qué? Porque aparte también la Secretaría de Energía no había tenido hasta ahora y bueno, hasta el momento, la capacidad para poder emitir esos permisos y estas autorizaciones que te daban son por un año. Entonces, es casi ya te van dando un permiso cuando ya tienes que sacar el otro. ¿Por qué? Porque los tiempos o los plazos que hemos estado viendo, pues realmente son muy largos. Entonces, esas son las dos implicaciones que al menos yo veo en la cadena de valor del gas natural. Sobre todo, les digo, impacta como más a los comercializadores, pero por ejemplo, regresándome un poquito al tema de calidad, al inyectarse en la zona del sur, que sabemos que la mayoría del gas es un gas que no cumple con las especificaciones, pues ahí los responsables o lo que te dice la norma de calidad de gas es que los distribuidores y los transportistas son los permisionarios responsables de que no se inyecte ese gas natural fuera de especificación en sus ductos. Entonces, pues van a tener que estar muy pendientes de si en algún momento incluso pues cerrar o no permitir que se inyecte este gas, porque en algunos momentos sí se permite esta entrada. Entonces, creo que va a ser muy interesante ver todos estos temas. Les digo, estos dos que yo al menos veo hasta el momento. Y también va a ser muy interesante ahora que salga el reglamento, porque como tal, esta cadena de valor está regulada en el reglamento del título tercero de la que es la ley de hidrocarburos, y hasta ahorita, pues con esta nueva ley, no ha habido un reglamento que sustituya al reglamento anterior que pues regulaba toda esta parte. Entonces creo que con eso concluyo mi pregunta y pues espero haberles podido aportar un poco con esto. Gracias, Clau. Gracias, Stephanie. Muy interesante, de verdad, porque el tema regulatorio que está en el gas es un poquito complicado, sobre todo por lo que estás diciendo, ¿no? La responsabilidad de la calidad del gas que tienes que entregar y no es tuya, realmente no es tuya, ¿no? Pero bueno, te tendría que hacer ahí una división muy buena del trabajo y de las responsabilidades de cada uno, ¿no? Pero bueno, continuamos con la siguiente pregunta para la maestra Maciel Berenice. ¿Qué implicaciones tiene la reforma energética en los PPAs? Tanto los que provienen de la Ley de Servicio Público de la Energía Eléctrica como la LIE, Ley de Industria Eléctrica.
¿Qué tal? Buenas noches a todos, Claudia. Muchísimo gusto estar aquí nuevamente invitada en Factor Energético, así como compartir la mesa con Stephanie Rodríguez y Diego Esponda. También es un gusto. Bueno, ya Stephanie nos dijo cuáles son las implicaciones respecto del tema de gas natural. Sin embargo, también la reforma, como todos sabemos, en materia energética abarca lo que es, pues, electricidad, ¿no? Y aquí creo que justo para poder como que entrar al tema respecto de cuáles son las implicaciones que puede haber en los contratos, es importante señalar, como tú lo acabas de mencionar, que hay contratos bajo esta ley previa de ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que nos data de 1992, de 1993, cuando apenas justo todo el sector se estaba abriendo al mercado de alguna forma, digamos, bajo el agua. Y por el otro lado tenemos estos PPAs o estos contratos de suministro, cobertura eléctrica, que se dan a la luz de la ley de la industria eléctrica a partir de la reforma del 2013-2014. Ahora bien, creo que puede haber muchas implicaciones, pero el punto de partida en general sería que justo, digamos, considerando toda esta teoría de los derechos adquiridos, pues básicamente lo que nos dicen los artículos transitorios de esta nueva ley del sector eléctrico, pues es que van a ser los contratos e incluso todo el tema de los permisos, no nada más los PPA, sino también esos contratos de interconexión, que justo son los que hacen o digamos como que llevan ahora sí que a la vida o a la realidad justo el poder inyectar la energía eléctrica de las centrales justo al sistema eléctrico nacional y poderlo llevar a los usuarios finales. Pues estos permisos y tanto los contratos van a ser respetados, ¿no? En sus términos. Y digamos que esto pareciera al inicio como que pues algo bastante bueno y algo justo como acabo de mencionar, muy en la línea de que tienen que ver con los derechos adquiridos, ¿no? Y que a lo mejor el principio de no retroactividad en perjuicio alguno de la ley, podríamos decir, no hay ningún tema. Sin embargo, paralelamente, dentro de estos artículos transitorios, nos encontramos uno por ahí, que a lo mejor, digamos, está justo al lado, un poquito antes, y vemos que es el artículo 4 transitorio de la ley del servicio, de esta nueva ley, donde nos dice que las tarifas justo más bien, las metodologías de las tarifas de transmisión van a ser revisadas y actualizadas. Y esto es importante porque hay que recordar que mucho la viabilidad de los proyectos, justo de esta ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, este autoabastecimiento, algo que los hace viables económicamente es tener el beneficio de unas tarifas de porteo que son significativamente menores a las tarifas de transmisión y distribución que se dan en el mercado, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista de estos contratos o de estas figuras viejas, pues y lo hemos visto con clientes. O sea, existe un poco el miedo subyacente respecto de, yo no sé si a lo mejor van a revisar las tarifas, me van a volver a cambiar la metodología, porque también hay que recordar que la revisión de metodología se dio también con la reforma del 2014, pero al final del día se respetó, hubieron amparos y demás, y justo se respetó la metodología, creo que era del 2010, la última que había dado en ese entonces la CRE. Y ahora, pues no sabemos si realmente esas tarifas de porteo se van a ir a tarifas de mercado o incluso mayores, porque también los propios transitorios nos dicen, te vamos a dar a elegir que puedas migrar o no a estos nuevos esquemas. Pero sabemos muy bien que en la práctica, pues a veces esas invitaciones terminan siendo un poquito más a fuerza que de voluntad. Entonces existe, al menos por ley, la letra que dependiendo de cómo sea ejecutada, te puede llevar justo a un escenario pues favorable en el que todos los esquemas, y en específico los contratos, puedan seguir siendo viables o no. Entonces creo que aquí hay un poco como que este espacio justo para ver cómo viene la siguiente línea de la política pública, tanto en lo que son los reglamentos como en las disposiciones administrativas y esta nueva metodología que se tiene que revisar y actualizar dentro de los 180 días, que si no me equivoco estamos hablando de septiembre. O digamos, hay como casi la independencia, revisión de metodologías, ¿no? Entonces, pues vamos a ver justo cómo se desenvuelve en el sector, aunque existe este miedo subyacente, justo, pues pareciera que también un poco la narrativa oficial es que no van a hacer cambios sustanciales y que se va a mantener, digamos, un poco también esta parte de, pues vamos a dividir el juego, el 56-44, y no nos vamos a meter contigo, pero pues habrá que ver, ¿no? Y esperemos que así sea, ¿no? Porque justo estos cambios en las condiciones económicas que comprometen la viabilidad de los proyectos son de las grandes cosas que pegan, no nada más al tema de las centrales que tienen, digamos, acciones de estos usuarios y que los abastecen de energía
energía eléctrica, sino las mismas empresas, porque estas empresas justo tienen costos, digamos, ya fijos de gastos de energía eléctrica que están, digamos, con ciertas proyecciones con lo que vienen de esos modelos. Entonces, en algún momento u otro, desgraciadamente, cualquier incremento en el tema de electricidad, pues el usuario final, ya sea de bienes o productos, es el que va a terminar pagando, ¿no? Entonces, así se comporta el mercado, ¿no? Entonces, pues esperemos que estos cambios no sean tan sustanciales. Y respecto de los nuevos contratos de los PPAs de la LIE, pues también, digamos, este tema de las tarifas generalmente son el mercado, pero pues también lo mismo, ¿no? Al momento de cambiar las metodologías, realmente no se sabe cuál podría ser el techo, pero bueno, esperemos que esto no sea tan, digamos, tan dramático respecto a los modelos financieros, ¿no? Y pues básicamente yo creo que desde mi perspectiva, estas han sido las implicaciones o las preocupaciones más importantes que he visto desde el mercado respecto de qué es lo que podría cambiar. Ahora bien, siguiendo la línea de lo que marcaba Stephanie, pues, y con lo que acabo de mencionar, pues todavía tenemos un cierto espacio de juego justo para ver cómo viene el reglamento, cómo vienen las disposiciones. Entonces, podría ser el mejor escenario, justo que sea un poco más abierto y matizando el tema también de la participación de los privados, ¿no? Que esperemos que así sea. Muy interesante, de verdad. Creo que lo dije antes de que empezara toda esta grabación. Me pareces una mujer súper inteligente, muy, muy acertado todo tu análisis. Muchas gracias. Nada, nada. Sí, ¿no? Es un poquito el miedo que todos los generadores tienen, ¿no? Y bueno, y los CPCistas tenemos de saber si vamos a poder continuar con esos privados que van a seguir participando en este desarrollo, ¿no? Pero por otro lado tenemos también un gobierno que quiere desarrollar, quiere hacer polos de desarrollo, ¿no? Y esos polos de desarrollo necesitan, pues, infraestructura de todo tipo, ¿no? Y la eléctrica, la más básica de todas, ¿no? Prácticamente. Digo, hay polos de desarrollo del bienestar y hay polos de desarrollo que son un poquito ya más grandes, pero de todos modos quieren hacer eso, quieren hacer un proyecto muy grande de eso, pero también necesitamos esa seguridad para poder desarrollar esos polos, ¿no? Que bueno, al final Totalmente, es para Claudia. Y México. creo que digo, ya nada más para cerrar justo el comentario, creo que pones el énfasis en un punto muy importante. O sea, va más allá justo de los players directos dentro del sector, sino más bien de la demanda, ¿no? Y justo todos estos polos de desarrollo, todas estas empresas que justo hoy están entredicho muchas veces sus proyectos porque no tienen de dónde obtener la energía. Entonces, vamos más allá justo de los directamente que están jugando en el tema de si son centrales, si son suministradores, si son comercializadores, sino más bien justo toda la cadena de valor. Entonces, si queremos que realmente haya desarrollo, tenemos que tener energía barata y también limpia, digo, porque esa ya es otra categoría que hemos revisado en otras mesas, pero que también es muy importante. Exactamente. Pero bueno, continuamos con el maestro Diego Rodrigo con la pregunta de cuáles son los principales cambios contractuales que deben anticipar las empresas del sector energético tras la publicación de las nuevas leyes secundarias del 18 de marzo del 2025. Hola, ¿qué tal? Pues primero que nada, muchas gracias a Factor Energético y un gusto poder coincidir con Maciel y con Stephanie y mucho gusto en conocerte, Claudia. Antes de contestar la pregunta, me gustaría ampliar un poco la respuesta que dio Maciel, pero me gustaría en este caso enfocarme en los usuarios de a pie, ¿no? Me gustaría recalcar que, como ustedes sabrán, antes existía, más bien existe el contrato de suministro básico que antes era autorizado por la Comisión Reguladora de Energía, pero es importante mencionar que todos los juicios que tenían que ver con temas de suministro básico se acudían a la materia mercantil, ¿no? Es decir, cuando existía alguna discrepancia entre un usuario y la CFE, suministrador de servicios básicos, acudías a un litigio mercantil para dirimir la controversia. Sin embargo, existían otros métodos previos, como por ejemplo acudir a la Profeco o un arreglo directo con la Comisión Federal de Electricidad. Ahora bien, que cambia empresa pública del Estado, lo interesante sería es cómo las personas, ante qué autoridad van a poder acudir para poder dirimir esta controversia, ¿no? Yo entendería que como ya es parte de la administración pública paraestatal, pues se tendría que acudir directamente al juicio de nulidad, ¿no?
Es decir, todas las controversias que ahora vayan a existir, pues se van a tener que dirimir con la Comisión Federal de Electricidad, desde mi óptica, a través del juicio de nulidad, dada la nueva naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad. Creo que eso es algo muy importante y es un cambio sustancial porque evidentemente los abogados que litigan la materia mercantil, pues seguramente van a perder un área, un nicho de oportunidad, mientras que los abogados que se dedican al tema administrativo, al tema de litigio administrativo, juicio de nulidad, específicamente a esto, pues bueno, creo que van a ganar un conjunto de posibles clientes, ¿no? Porque al final de cuentas todos sabemos que la Comisión Federal de Electricidad en algunas ocasiones los cálculos son un poco arbitrarios, ¿no? Entonces creo que es interesante que las personas de a pie sepan que seguramente cuando exista alguna controversia, pues habrá que revisar ese nuevo contrato de suministro básico para poder saber cuál va a ser la acción legal en contra pues de estas multas o de estos recargos que pudiésemos observar en el recibo de electricidad. Creo que vale la pena este comentario porque al final de cuentas, como bien lo mencionó Maciel hace un momento, pues las personas son las que van a recibir sea como se comporta el mercado, al final son los usuarios que van a pagar eso, ¿no? Entonces, pero pensando también un poco en la gente de a pie, en el pequeño empresario, el de la tiendita, el de la casa, el del depa, pues bueno, es importante que eso lo tengan como en el radar, ¿no? Ahora bien, creo que el tema aquí, por ejemplo, el que más me llama la atención, y creo que ya lo explicó bien Maciel, es el tema de la certeza jurídica, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí creo que es importante, como bien lo menciona Maciel en los transitorios, pues habla del principio de retroactividad de la ley, en el cual se van a respetar los contratos tal y como tal como se otorgaron en ese momento. Sin embargo, yo creo que desde mi óptica es importante que se ponga todavía más atención a la administración de los contratos, es decir, a los hitos y al cumplimiento del contrato. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si bien es cierto, ya tenemos una regulación nueva de la ley del sector eléctrico, y como bien lo mencionó Maciel, referente a las tarifas, que se pueden modificar o no, creo que ahí está el quid del asunto, ¿no? Creo que es importante que se haga un mapeo nuevo de las obligaciones que si bien se van a respetar tal como viene en la ley de la industria eléctrica, pero hay que considerar estos cambios que pudiesen y que muy bien advirtió Maciel en este sentido. De tal manera que creo que sin lugar a dudas para la administración de estos contratos, pues tenemos que ya actualmente existen softwares e incluso algunas empresas ya están utilizando la inteligencia artificial para darle cumplimiento a sus contratos. Entonces creo que la tecnología tiene que ser un aliado para darle cumplimiento y que los hitos que contemple el contrato que sea, pues los tengamos super mapeados, ¿no? Ahora bien, algo que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención hablando un poco del sector de hidrocarburos, es que pues todos sabemos que los contratos que se celebran con Pemex, pues prácticamente todas las obligaciones las tiene el contratista, ¿no? Mientras que Pemex prácticamente su única obligación es el pagar, ¿no? Entonces, yo creo que valdría la pena que los contratos pues que ya se suscribieron, aunque hayan sido antes de la ley del sector de hidrocarburos, se le dé una buena peinada, ¿no? Porque hay que vislumbrar y además que tenemos que tener en cuenta que tenemos un plan nacional de desarrollo y que va a existir un plan de desarrollo del sector eléctrico y del sector hidrocarburos. Entonces, la política pública y el sector privado tienen que estar alineados, ¿no? Entonces, en ese sentido, los contratos van a tener que satisfacer esa necesidad y la gente y los privados no se van a poder ni interconectar donde ellos gusten ni nada, sino donde la necesidad esté presente, ¿no? Si bien es cierto, todavía no está este plan como tal, pero ya tenemos un plan nacional de desarrollo del cual van a partir distintos proyectos, ¿no? Tan es así que en uno de ellos ya se plantea una colaboración con la CFE y Pemex para a través de proyectos de hidrógeno verde y de gas natural y demás, ¿no? Entonces creo que es muy importante que se haga esta nueva revisión de estos contratos, pero no solo que si bien es cierto, puede existir este principio de retroactividad y revisando y respetando estos derechos ya previamente adquiridos, pero creo que es importante darle una nueva lectura a la luz del escenario y de las nuevas políticas públicas que pudiesen existir.
Gracias. Muchísimas gracias, Diego. Sí, realmente volviendo al tema del desarrollo, ¿no? Del país, es sumamente importante que todos estemos alineados si realmente queremos que el país se desarrolle como se espera, ¿no? Porque suena un maravilloso cuento de hadas, ¿no? Todos esos proyectos del corredor transísmico, los polos de desarrollo, o sea, buscar esos lugares donde necesita desarrollarse el país, ¿no? Donde no podemos seguir centralizando todo en grandes ciudades que se están consumiendo todo alrededor y hay otros lugares que son extremadamente pobres, ¿no? Entonces, buscar ese desarrollo del país suena a cuento de hadas, sí, pero como dices, ¿no? Tiene que ser una colaboración muy estrecha entre gobierno, privados y bueno, porque los usuarios finales somos los que estamos pagando todo eso, ¿no? Muchísimas gracias. Pues bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las mejores prácticas para la negociación y redacción de contratos en la industria energética en el contexto de la reforma energética? Esto en el enfoque que tiene Stephanie Rodríguez, por favor. Gracias, Clau. Pues bueno, aquí quisiera empezar y yo creo que una de las mejores prácticas y que todos los que nos dedicamos a este tema de ser abogados es entender el mercado. Si tú no entiendes el mercado y no entiendes la cadena de valor, va a ser muy complicado que tú puedas dar soluciones jurídicas. Y estas soluciones, pues a su vez, reflejarlas en contratos. Entonces, voy a tratar de irme un pasito más para atrás con el tema, por ejemplo, del gas natural. Y yo aquí veo, las cadenas de valor para mí se dividen, o los negocios, si así lo quieren ver, en tres. Uno que es el de ductos, uno que es el gas natural comprimido y otro que es el gas natural vehicular. El gas natural de ductos, pues vamos a tener la primera cadenita, pues va a ser la importación, y los primeros ductos que van a estar van a ser los de transporte, que los podemos llamar los ductos grandes. Y luego vienen conectados a los ductos de transporte, vienen otros ductos, que en su mayoría son los ductos de distribución, les vamos a llamar los ductos más pequeños, y de estos ductos pequeños, a su vez, se van a conectar ya sean los que les llamamos residenciales o usuarios pequeñitos, y que podemos ser cualquiera de nosotros, o una tortillería, un negocio, una panadería. Y vamos a tener a los clientes industriales, que son estas industrias como Nestlé, BMW, etcétera, ¿no? Que utilizan el gas natural como combustible. Esa es la primera cadena de valor. La segunda cadena de valor va a ser el gas natural comprimido. En el gas natural comprimido vamos a tener tres actividades. La primera necesita ver una estación de compresión, que va a estar conectada a su vez a un ducto. Aquí se comprime el gas y de ahí se inyecta en unas salchichas que se transportan en tractocamiones. Esa es otra actividad, que es el transporte por otros medios, y luego esto se va a la planta del cliente, y en la planta del cliente va a haber otra actividad que también está regulada, que es la descompresión. Ahí se descomprime el gas, se le baja la presión y ya se puede inyectar en la red interna del cliente. Y la última cadena es la del gas natural vehicular. En el gas natural vehicular, lo que pasa es que hay una estación donde se comprime el gas y a su vez, lo inyecta a los vehículos, y los vehículos traen un adaptador que es como un mini compresor, y ese es el que descomprime el gas. Por eso les digo que son diferentes cadenas, y porque cada cadena de las que les estaba como platicando, cada actividad está regulada, y cada actividad tiene una regulación diferente. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver reflejado en las obligaciones que cumple? Por ejemplo, no es lo mismo lo que va a cumplir un transportista que va a cumplir un distribuidor. Los cargos son totalmente diferentes, y, por ejemplo, los transportistas, que son ductos grandes, y los ductos que yo le llamo como el corazoncito que está en México, esos, por ejemplo, son administrados por Senagas, no son administrados por los propios permisionarios. Entonces, ahí ya vemos una complejidad en la regulación que, si no la logramos entender, y no solamente eso, si no logramos entender también, no quiere decir que nos volvamos ingenieros, pero si no entendemos la parte técnica, va a ser muy complicado trasladarlo, o en el caso, por ejemplo, de que yo tenga un cliente, en el caso de que tú trabajes para una empresa, pues obviamente necesitas entender cuál es el negocio de la empresa para que los puedas ayudar. Pero en el caso de, por ejemplo, un cliente que quiere contratar servicios de gas natural, pues es importante que entiendas, porque la oferta debe de reflejarse en el contrato.
Entonces, creo que una de las prácticas es esto, conocer la regulación, conocer el mercado y que estos documentos que pues firman los comerciales, ya sea la oferta del lado de que recibe el cliente, pues es la que debe de estar reflejada, que lo que a ti te están ofreciendo pues realmente se pueda reflejar en el contrato y lo permita la regulación y sea viable. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. Los distribuidores como tal no te pueden vender el gas natural. Su actividad es en algún punto de su ducto conducir el gas hasta otro punto. Entonces, en esa actividad, si a ti, cliente, te están ofreciendo no solamente la distribución, sino también venderte el gas, pues no, porque ahí sabes que un distribuidor no podría hacerlo. Pero si te lo está ofreciendo un comercializador, sabes que sí, porque los comercializadores lo que hacen son intermediarios, te integran los servicios, los contratan, te los integran y aquí es muy importante hacer un hincapié porque funciona muy diferente a electricidad. En electricidad sí suministran. En el caso de gas natural, son comercializadores, solo son intermediarios. Entonces, creo que es una diferencia muy importante y que me gusta mucho hacer hincapié porque a veces se hacen como, hay mucho símil entre electricidad y gas en varias cosas, pero esa es una diferencia importante de lo que hacen los comercializadores a lo que hacen, por ejemplo, los suministradores o comercializadores de parte de electricidad. Entonces, en este tema, volviendo un poquito, pues les digo, si te están ofreciendo algo, pues es parte tuya como abogado, puedes decirle al cliente, oye, esto no te lo pueden ofrecer, o por ejemplo, no sé, que te estuvieran ofreciendo alguna tarifa, no sé, diferente. Un comercializador sí puede jugar, no hay tarifas reguladas, o sea, son permisionarios, yo les llamo, pero no son unos jugadores, vaya, regulados, a eso iba. Y a diferencia de otras actividades, entonces acá pues te pueden ofrecer lo que sea, o sea, lo que su oferta puede jugar de muchas maneras y, por ejemplo, un distribuidor, un transportista, pues no, va a tener tarifas reguladas. Entonces, creo que todas esas diferencias, comprender cada cadenita pequeña o cada eslabón, más bien le voy a llamar, es muy importante para que tú lo puedas trasladar en un contrato. Y me ha tocado ver muchos casos donde a veces el desconocimiento puede hacer que no negocies un buen contrato. Otra de las cosas importantes es, una vez que entendemos esto, revisar los riesgos. No todo es riesgo. Y a mí hay algo que me gusta mucho en temas de contratos o que siempre trato de que también lo vean del lado de los que les voy a llamar mis clientes internos, es no quieras blindar el bocho, ¿no? O no quieras blindar el triciclo. Aprende a diferenciar cuál es el riesgo, realmente cuál es el riesgo, qué me impacta a mí. Si, por ejemplo, no sé, yo no contemplo en un contrato, voy a decir un ejemplo sencillo, no sé, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no tengo 10 días para hacer el pago? Ah, bueno, pues es que nuestro proceso interno tarda 20 días en que podamos liberar un pago. Ah, ok, entiendo, entonces yo debo de negociar eso, ¿no? Eso creo que es también muy importante, identificar esos riesgos. Y les decía, o sea, lo más importante es conocer la cadena de valor, la regulación, conocer los riesgos y también siempre para mí es muy importante que se conozcan qué es lo que quieren hacer. A veces quieren, no sé, y me ha tocado que quieren, por ejemplo, queremos un contrato de comodato. Oye, pero ¿qué es lo que quieres hacer? Y al final te das cuenta que no es la figura jurídica adecuada. Entonces, como todo este tema, para mí son como de las mejores prácticas. Y también si el contrato que te están dando, porque eso también me parece importante, es un formato del proveedor. Algo importante es fijarse o centrarse en los puntos principales y no rehacer el contrato. Creo que eso también es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el rehacer el contrato o marcar casi todo en control de cambios, lo que hace es que pierdas el foco de las cosas importantes. Y las cosas más importantes de un contrato es el objeto, que ese objeto realmente esté reflejando las obligaciones, bueno, las obligaciones también son importantes, y los cargos. La parte de cargos es muy importante porque si tú no entiendes cómo te van a cobrar o qué es lo que te van a pagar, pues ahí al final también se traduce en dinero y tanto a las empresas como a los clientes pues van a tener un perjuicio económico y que pues al final es algo
primordial en cualquiera de los dos lados. Entonces son las cosas que para mí serían como de las mejores prácticas. Y posteriormente creo que hay otra pregunta donde hablaremos un poco más como de mitigar estos riesgos, pero para mí esto es lo primordial independientemente de la regulación que tengamos en este momento. Si nosotros conocemos bien estas partes, creo que vamos a tener buenos contratos. Les digo, cuando vemos la parte de riesgos hablaré un poquito. Y nada más complementando un poco también de lo que decía Maciel y que me gustó fue que decía que convivía la ley. Y ahorita que estaba pensando dije, sí es cierto. Y en la parte de gas natural ya están conviviendo, le voy a llamar como tres periodos de ley o tres, es que no sé cómo expresarlo, pero 3 temporadas de ley, porque sí. Recordemos que el gas natural empieza a partir de la reforma de electricidad en 1992, empieza todo el tema de electricidad, necesitan gas natural para todo este tema de cogeneración, sale el gas natural en 1995, sale el reglamento de gas natural, pero hay muchas directivas y hay mucho tema, el reglamento de gas natural fue derogado, pero mucha parte de eso y directivas que fueron emitidas en esos años siguen operando ahorita. Y luego viene toda la reforma de 2013, donde ya se abre más, se crean los comercializadores ya más en forma, etcétera. Entonces, todo esto viene conviviendo las leyes que estaban anterior a la reforma de 2013, las leyes después de la reforma de 2013 y ahora van a convivir todas estas leyes, disposiciones, etcétera, que sean emitidas a partir de la reforma del 18 de marzo. Entonces, eso me pareció también muy importante. Entonces, se tiene que conocer toda esta regulación y no dejar de lado como nada, porque mucho de eso también viene reflejado hasta este momento. Y de mi parte creo que sería todo. Espero no haberme dado a entender y no haberles complicado la explicación. No, muchísimas gracias. Sí, dijiste algo súper interesante que sí he visto muchísimo entre que convivimos distintas profesiones dentro de este rubro, ¿no? Ingenieros, abogados, financieros, etcétera, ¿no? Y creo que dijiste algo de no tenemos que ser técnicos, tenemos que conocer un poco cómo funcionan las cosas, ¿no? Y creo que en esa parte los ingenieros podrían ser un poquito más amigables en el sentido de explicarles a los abogados de esto funciona así, ¿no? Con peras y manzanas y es muy fácil de explicar, ¿no? Tanto como los ingenieros que también tienen que aprender un poco a leer, ¿no? Las leyes y entenderlas un poquito, tantito, ¿no? Porque cuando haces ofertas tienes que saber qué es lo que estás poniendo en esa oferta, ¿no? ¿Qué implicación legal te puede llevar? Y qué es lo que te está pidiendo el cliente legalmente, ¿no? Y hay veces y lo que dijiste, ¿no? La oferta debe de ir de la mano con el contrato, ¿no? O debe de ser parte del contrato. Sí, estaría excelente, ¿no? Porque eso te da un poquito más de armas de yo oferté esto, ¿no? El cliente lo aceptó y está reflejado en el contrato y es parte del contrato, ¿no? Como a muchos de nosotros nos pasa en el EPC. Nuestra oferta es parte del contrato, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por la explicación. Continuamos con la siguiente pregunta, que es para Maciel. ¿Cuáles son las mejores prácticas para la negociación y redacción de PPAs en la industria energética en el contexto de la reforma energética? Adelante, Maciel. Gracias, Claudia. Stephanie, me encantó tu frase de no blindar el bocho. Totalmente, pero sí es que es cierto, ¿no? A veces queremos como que redactar ciertos contratos que dices, bueno, realmente va más allá de las expectativas o de lo que de objetivo principal, ¿no? Pero bueno, coincido en el primer lugar que es como conocer la regulación y conocer el negocio. Y justo ahorita, pues como bien señalan, estamos hablando de una actividad dentro de un sector, tanto en el gas natural como incluso hidrocarburos, gasolinas, como electricidad, en la cual pues ya llevamos prácticamente, o sea, una misma actividad, hoy en día la puedes tener reguladas de 3 diferentes formas. O sea, hay regulación que pertenece a 3 prácticamente generaciones distintas, ¿no? Entonces, el poder entender justo cuál fue también como que el origen del negocio, cuál fue el objetivo del mismo y cómo está regulado, creo que es base para poderlo reflejar dentro de un contrato. Y justo ahorita, cuando estamos como que en un entorno en el cual digamos, estamos en una transición desde el punto de vista meramente regulatorio y contractual, yo siempre recomiendo 2 tipos de cláusulas. Una tiene que ver con la cláusula, digamos, del tema de
del rebus sic stantibus, de lo que es el cambio de las condiciones y cuando fueron originalmente, digamos, acordadas, cómo fueron justo esas obligaciones, cuánto ibas a pagar, cómo son tus tarifas. Y un ejemplo claro, por ejemplo, en el tema de la electricidad, son todas estas tarifas indexadas justo a lo que son las CFE, ¿no? O sea, hoy en día es muy peligroso y me ha tocado justo sentarte sobre la mesa y negociar un PPA en el cual tienes que decir, te voy a dar un descuento sobre la tarifa de suministro que te da CFE, porque justo tú no sabes si te van a venir a revisar las tarifas, o sea, o la metodología de transmisión. Y un cambio en tu tarifa justo de transmisión te puede, o sea, como lo dije hace ratito, totalmente pegarle a la viabilidad del modelo financiero. Entonces, es muy difícil y entonces justo como que ese tipo de cláusulas, o bien la que vimos también mucho a raíz de pues sobre todo de la pandemia, que muchos PPAs y muchos de esos contratos no tenían y a veces uno se pregunta por qué, justo era el tema del cambio de ley. O sea, a mí me tocó muchas veces revisar contratos tan básicos, literal básicos, que decías, pero ¿cómo no se les ocurrió establecer ciertos umbrales en los cuales si había modificaciones se tenían que sentar sobre la mesa y volver a ver cuáles iban a ser las prestaciones de cada una de las partes? Creo que a partir de ahí también creo que se mejoró mucho la cláusula de cambio de ley, se mejoró mucho también la cláusula de cambio de control, donde está todo este tema también de amparos y demás que puede llegar a haber derivado de justo pues de un no actuar administrativo. Y por el otro lado también justo este cambio digamos, tan rápido de ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, yo siento que lo importante dentro de estas cláusulas justo es ponerte en la mesa y ver con tu contraparte cuáles son los umbrales en monetario que te harían que tu modelo ya no fuera viable. Porque justo es cuando te tienes que volver a sentar para volver a platicar y ver cómo hacer que sí suceda, ¿no? Entonces, en este sentido, porque si digamos, te puede tocar que a lo mejor es la persona que está justo haciendo el pass-through de las tarifas de transmisión o de cualquier otro tipo de servicio o tarifa regulada, o te puede tocar justo el que, pues, y ya no vas a tener clientes, a lo mejor por algo justo quieren salirse del negocio, ¿no? Algo que a lo mejor iba a ser 15 años, pues quieren una salida rápida de 5, ¿no? Y tampoco se trata de eso. Y por el otro lado, si tú eres el que está comprando la energía y de pronto tenías como que estabas buscando garantizar un descuento, pues ante ese cambio de las circunstancias, pues creo que es lo más sano, justo y una buena práctica, poder establecer estos umbrales de cuando ya no resulta ser un buen negocio. Entonces creo que esa sería como que mis tres cláusulas principales, justo para un interno de transición, donde realmente todavía no tienes claro cuáles van a ser las reglas chiquitas de los nuevos modelos y cómo te van a afectar. Muchísimas gracias, Maciel. Sí, definitivamente esas cláusulas que han ido apareciendo poco a poco en los contratos, ¿no? Pero bueno, continuamos con el maestro Diego Rodrigo en la siguiente pregunta de cómo impacta el nuevo marco legal a los contratos de interconexión y suministro en el sector eléctrico, especialmente para proyectos de generación privada y autoconsumo. Y es súper interesante esa pregunta. Bueno, como ustedes sabrán, recientemente se publicó en CONAMER un acuerdo por medio del cual se van a establecer o se establecen los requisitos para el tema de autoconsumo, ¿no? El proyecto habla todavía de los manuales de interconexión, ahora sí que de los que están vigentes o que se derivaron de las reglas del mercado, ¿no? Desde mi óptica, las reglas, a menos que saquen los nuevos manuales, van a ser muy, muy, muy similares. Pero creo que aquí lo más importante y lo más relevante es que este acuerdo pues realmente no cambió pues mucho, ¿no? De lo que ya se venía haciendo. Creo que, sin embargo, desde mi óptica o la lectura que yo hago, es que hay un interés por parte del Estado de que se empiecen a generar estos pequeños sistemas, autoconsumo interconectado específicamente, ¿no? Y creo que desde mi óptica, el autoconsumo, tanto la generación distribuida, creo que son herramientas necesarias e importantes para no saturar la red, ¿no? Entonces, creo que hoy, desde mi óptica, el hecho de que ya tengamos un acuerdo en Conamer que ya está por publicarse, abre la puerta para que los EPCistas, las empresas del sector, por ejemplo, textil, ¿no? Del sector de la producción de alimentos, de carne, de procesados,
pues empiecen a contemplar el tema del autoconsumo interconectado como una opción para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención eso que inmediatamente sacaran esto, ¿no? Evidentemente, los procesos de interconexión, pues todos lo sabemos, ¿no? Y que al final estos acuerdos o este acuerdo pues ya plantea, ¿no? Que ya debiste haber agotado el tema de al menos estudios previos para la interconexión, ¿no? Entonces, pues todos sabemos que estos estudios no son tan rápido, de 6 a 8 meses, que creo que era lo que la mayoría de nosotros nos importaba, que pues a lo mejor los plazos se acortaran o algo, pues parece ser que no, todavía no tenemos esas nuevas disposiciones, yo creo que no va a cambiar tanto eso en realidad. Y otra cosa que creo que es muy importante es que yo siento que el sector público, o sea, por ejemplo, ya tenemos algunas secretarías que ya tienen algunos permisos de generación, como la Sedena, y creo que es importante que también los municipios pues pudiesen explorar el tema del autoconsumo o la generación distribuida como una alternativa, pues para efectos del alumbrado público o las bombas de agua, ¿no? Que en algunos lugares tienen, ¿no? Creo que es importante que los municipios también estén inmiscuidos en esta situación. Evidentemente el sector privado puede proveer estos servicios, pero creo que lo más importante es que que creo que si los propios municipios empiezan a estudiar y empiezan a trabajar esto, se va a crear un estado de bienestar en el sentido de que va a existir se va a crear un mercado local, ¿no? Donde se van a estar proveedores, ¿no? Entonces creo que es muy importante que las entidades federativas, los municipios, las secretarías de energía de cada una de las entidades federativas empiecen a estudiar el tema de la generación distribuida y el autoconsumo. Y pues como a lo mejor todos sabrán, la generación distribuida, si bien no hubo muchos proyectos en el sexenio de López Obrador de generación, realmente la reina de la corona, pues fue la generación distribuida, ¿no? Por todas las solicitudes de interconexión que existieron, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que los particulares, pero que también los entes públicos, las entidades federativas, los municipios, pues exploren esta situación. Creo que es un área de oportunidad importante y creo que la lectura que yo le hago es que pues hay que echarle la mano al Estado, aunque el Estado te esté diciendo que el 54% y el 46% va a quedar a cargo de los particulares, creo que evidentemente los hechos están diciendo una cosa bien distinta, ¿no? Entonces, creo que a eso también hay que aunarle que pues hay que esperar también cómo viene el plan de desarrollo del sector eléctrico. También creo que es algo muy importante para ver dónde se pudiese llevar a cabo dicha interconexión, ¿no? Porque al final de cuentas dichos planes pues ya son de naturaleza vinculantes. Entonces, estimo pertinente que pues que otros actores también surjan. Por ejemplo, algunos proyectos pues exitosos que se han tenido, pues fue aquí en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? A través de arriba en la central de Abastos, ¿no? Donde el gobierno de la ciudad contrató a la Comisión Federal para la instalación de paneles. Pues yo creo que pues ese es el camino, ¿no? O sea, al final creo que eh, sí se van a tener que crear determinadas redes inteligentes o redes privadas, pues para satisfacer las necesidades sin dejar de estar interconectado pues, a la red, ¿no? Pero creo que es muy importante y más, por ejemplo, en tiempos de calor, ¿no? Como los que en algunas entidades de México está viviendo en el sureste, en el norte, pues con la finalidad pues de que no se queden sin electricidad, ¿no? Por ejemplo, un sector que yo veo que pudiesen requerir el tema del autoconsumo, el tema de generación distribuida, por ejemplo, el sector hotelero. O sea, ¿cuánta electricidad ocupa un hotel, ¿no? Un hotel, un gran turismo, ¿no? Pensando, o a lo mejor hasta un hospital, no sé, va a depender, ¿no? De la cantidad de electricidad que ocupe. Entonces, creo que es importante pues que otros actores se interesen en este tema, pues creo que al final de cuentas lo que interesa pues es que los pagos sean muchísimo más bajitos, ¿no? Y no estar con la preocupación si me van a quitar o no la electricidad, o si sí existe la electricidad, y luego pues tenemos noticias en las cuales dicen no hay ningún problema con la electricidad, y luego salen otras que dicen sí tenemos problemas con la electricidad, y entonces todo eso genera poca certeza dentro de los mercados, y creo que justamente lo que todos los competidores buscan es certeza, ¿no? Gracias.
Gracias, Diego. Sí, muy interesante porque de verdad, sí, la corona de todo esto fue toda la generación distribuida, de cómo crecieron. Digo, yo vi un boom en las pequeñas empresas que se empezaron a hacer para atacar todos estos pequeños carports, techos y pequeños, sí, que eran para casas, para pequeños edificios y crecieron muchísimo esas pequeñas empresas, ¿no? Han hecho creo que casi 1 giga en generación distribuida. Es una barbaridad eso, ¿no? Y que no han tenido que tener todos esos permisos que son caros, que han tenido que pasar plazos largos y que, bueno, se van autofinanciando, ¿no? O sea, que las mismas empresas dicen, te me vas pagando como si yo fuera la CFE, pero ya te instalé todo, estás disfrutando de esto y te doy mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, ha sido un boom en eso y me parece fabuloso, ¿no? Y Claro, algo que me gustaría complementar es que, por ejemplo, en los desarrollos inmobiliarios, ya incluso ya vienen con la instalación de paneles solares, es decir, ya viene como un todo incluido, ¿no? O Ujú. sea, entonces creo que también los desarrolladores inmobiliarios han observado un área de oportunidad importante en que a la hora de vender un nuevo desarrollo inmobiliario, ponerte los paneles solares como pues un diferenciador. Claro, 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 como un respaldo, ¿no? Porque he visto que lo manejan mucho en el sentido de esto es un respaldo, o sea, bueno, esto es como lo básico, ¿no? Pero vamos a tener el respaldo también de estar interconectados a la CFE, ¿no? Entonces tenemos, es así, exactamente, ¿no? Y bueno, retomando lo que decías de los municipios y de las entidades federativas, en este tema de los polos de desarrollo, lo están sacando, aunque lo está manejando el federal, lo está manejando propiamente las entidades federativas y los municipios, donde se va a desarrollar esto. Y empiezan a sacar como una especie de bases de licitación de qué es lo que necesita ese polo de desarrollo del bienestar o un polo de desarrollo más grande. Entonces, creo que sí van un poquito así de la mano, ¿no? Que los municipios se están involucrando muchísimo en su propio desarrollo aunque lo Incluso esté manejando el mismo gobierno federal, lo está desarrollando el mismo municipio o entidad federativa, ¿no? Incluso hay que, en ese sentido, en nosotros de los que checamos este tipo de proyectos, pues hay que verificar, por ejemplo, desde que la legislación municipal la permita la creación de una persona moral que se dedique a este tipo de cuestiones, porque al final, pues el derecho municipal no deja de ser derecho administrativo, ¿no? Entonces todos sabremos que aplica la exacta aplicación de la ley, ¿no? Entonces, creo que desde ahí es el reto, verificar y si no, hacer las adecuaciones necesarias para que se pueda constituir esta persona moral, ¿no? Sí, yo creo que están en una etapa de ensayo y error, ¿no? Y creo que es algo que he visto muchísimo en este gobierno, ¿no? Que hacen mucho ensayo y error, y tienen de repente mucho acercamiento con los privados como para preguntarles, ¿no? ¿Cómo harías esto? ¿Cómo pondrías aquello? Oye, ¿qué me platicas de esto? ¿Tú qué sabes que has hecho esto? ¿Por qué no vienes y me cuentas, no? Entonces, pues, bueno, uno como privado se siente muy halagado de, me está invitando, ¿no? A su casa a platicarle de cómo hago las cosas, ¿no? Y realmente lo que están haciendo realmente es aprender de ti, ¿no? Y después, bueno, sacar todos sus proyectos y demás con todo lo que ya aprendieron de ti, que es bastante bueno eso, ¿no? O sea, porque es compartir ese conocimiento con un gobierno que a lo mejor le falta un poquito más de experiencia, ¿no? En todo esto. Bueno, pues continuamos con la última pregunta, que es ¿cómo se pueden mitigar los riesgos contractuales y asegurar el compliance con la normativa en la industria energética en México? Stephanie. Gracias, Clau. Y ya para cerrar como esta ronda de preguntas, en el tema de compliance y digo, ya en general para mitigar los riesgos, yo veo ciertas cosas. La primera, siempre hacer como un due diligence, no digo hacer un due diligence intenso, digo, va a depender mucho como del negocio del que estemos hablando, del contrato del que estemos hablando, pero sí podemos hacer un due diligence. Por ejemplo, en el caso de algún cliente que tengamos, pues este cliente, si alguna empresa le está ofreciendo, va a ser su proveedor, pues sí saber qué permisos tiene, si realmente puede llevar a cabo esa actividad o no, etcétera, ¿no? Otro caso que veo muy importante es cuando tú ofreces un servicio, pero que depende de terceros, siempre va a ser muy importante cuando haces pass-throughs, que haya espejos.
porque me ha tocado ver que no se cumple como esa cadenita también y de repente no contemplamos estos espejos tanto como en plazos, como en cargos, etcétera. Entonces va a ser muy importante siempre tener los back to back, sobre todo cuando tú no tienes margen y ahí haces pass-throughs. Si tú tienes un margen de donde tú pones como las tarifas que tú quieres o los cargos que tú quieres, para no hablar de tarifas, que a veces lo asemejamos más como algo regulado, va a ser muy importante tener estos back to back. Otra cosa importante que yo veo en los contratos, una la mencionaba Maciel, que eran estas cláusulas de cambio de condiciones. Entonces, esas también me parecen muy importantes porque justo lo que decía Maciel, te permiten jugar o te permiten negociar. A veces pueden ser muy generales, pero a veces incluso sí se puede. No sé si después de tanto porcentaje o de un 10% te afecta a ti económicamente o a mí económicamente alguna de las partes, pues nos sentamos y negociamos, ¿no? Entonces, estas cláusulas son buenas, sobre todo para cuando hay esta incertidumbre jurídica o regulatoria y que permite a las partes sentarse de buena fe, que aquí opera mucho eso, y pues negociar, pues otra vez el contrato, ¿no? De estas condiciones yo las tenía previstas o era rentable, porque pues al final todos estos son negocios, tanto para el cliente como para las empresas, entonces pues al final debe de haber un retorno de inversión y pues a veces estos negocios por lo que sea el cambio de regulación ya no son rentables, entonces pues permiten que te puedas sentar a negociar. Otra que también me parece muy importante son las cláusulas de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque a veces en las cláusulas de fuerza mayor las dejan muy generales. Entonces, cuando tú detectas que hay riesgos, sí hay que colocarlos en la cláusula de fuerza mayor. Y aquí viene un punto muy importante de cuando se está negociando un contrato, siempre explicar por qué estás solicitando algo, cuál es el riesgo que tú quieres cubrir. Porque a veces creo que no explicamos o no nos damos a entender y ahí juega esa parte para que la otra parte pues, pueda entenderte también un poco, le voy a llamar un poco de empatía de ambas partes y puedan aceptarte o no ciertas cláusulas. Entonces, me parece muy importante la cláusula de fuerza mayor. Otra cosa que considero, y esto es como en general, cuando algo no está muy claro en la regulación, pero sabemos que funciona de manera operativa de una forma, sí contemplar siempre como esos procesos con plazos, siempre poner plazos muy específicos, tratar de que todo sea como muy claro y que las dos partes lo entiendan. Luego también me ha tocado ver como ciertas cuestiones muy subjetivas o palabras. Siento que un contrato debe ser claro y concreto. Y hay veces que utilizamos palabras muy rebuscadas o subjetivas o que están dentro de la doctrina, pero como tal en la legislación a veces no es muy clara y pues se puede interpretar. Entonces, como tratar de dejar lo menos posible de cosas a la interpretación. Y si vamos a utilizar una palabra, sí aclarar qué se entiende o qué se va a entender en este contexto por esa palabra. Eso también ayuda muchísimo y ayuda a mitigar los riesgos. Otra de las cosas es garantías. Cuando Digo, así como los clientes hacen su due diligence también de este lado, para las empresas es importante saber la calificación crediticia de los clientes. Entonces, si hay un cliente que pudiera llegar a no tener una muy buena calificación crediticia, siempre va a ser muy importante pedir garantías. Digo, habrá empresas que sí tengan un área de riesgos, habrá empresas que no tengan un área de riesgos, y si tienen un área de riesgos las empresas, siempre es importante acercarse con ellos para que ellos puedan hacer una evaluación y pues puedan determinar cuál sería el monto de garantía. En caso de que no se pueda garantizar también con una garantía, pues va a ser importante también establecer penalidades, ¿no? Penalidades, vaya, que al final no sean excesivas, vaya, no traspasen el valor del contrato, pero pues que sí cubran a las dos partes. Entonces son como veo cláusulas esenciales y una última, y ahorita por el tema, por ejemplo, de que pasó de sí banco y todo este tema financiero que está impactando pues a bastantes empresas, es siempre también tener estas cláusulas de sostenibilidad, estas cláusulas de anticorrupción, estas cláusulas de prevención del lavado de dinero. Va a ser muy importante y creo que ahora un filtro más que se va a tener que agregar es que siempre que se contrate con un banco, sí hacer, les digo, si tienes un área de riesgos, pues el área de riesgos lo pueda evaluar y pueda ver si es viable o no, sobre todo cuando son fideicomisos. Entonces, o cuando están involucrados bancos, esto va a ser muy importante que ahora se empiece también como a implementar, si es que no se estaba implementando y que de repente, pues, como este caso que ahorita,
está y que quizás no tenían este tipo de cláusulas o no se había hecho una investigación previa, pues obviamente está pegándole a bastantes contratos, ¿no? Y creo que con eso yo terminaría mi participación. Gracias, Clau. Muchas gracias, Stephanie. ¿Y tus conclusiones al final de todo esto, cuáles serían? Mis conclusiones, pues yo creo que las resumo en 3. Una es, o más que conclusiones, para mí son como consejos. O sea, al final, vaya, la regulación estamos inmersos a que siempre esté cambiando, ¿no? Entonces, pues hay que ser muy adaptables y hay que tratar de mitigar o de prevenir estos riesgos. Y para mí, pues es lo principal, ¿no? Conoce la regulación, conoce el negocio, no blindes el bocho y que tu contrato siempre trátalo como algo único. O sea, aunque tengas formatos, etcétera, cada negocio tiene sus particularidades, entonces trátalo como tal y que sea claro y concreto. Eso para mí es como lo fundamental. Muchas gracias, Stephanie. Marcel, ¿algo que agregar en este tema? Creo que sí, Claudia. Bueno, creo que en general todos los temas, o en las cláusulas que acaba de mencionar Stephanie, se aplica tanto lo que sería gas natural como lo que sería en general hidrocarburos y electricidad, ¿no? Creo que son como bastante estándares. A lo mejor lo que yo podría agregar es que normalmente cuando tienes justo el tema de infraestructura, y vas a hacer la construcción, a lo mejor pues es una central o incluso una central de almacenamiento, un tema más como de transporte y demás, que ya incluye, digamos, fierros como tal. Normalmente, pues el tema también de las autorizaciones administrativas es un riesgo bastante importante, justo que se tienen que solventar al momento de echar a andar el proyecto, ¿no? Entonces, digamos, normalmente lo que se hace ahí es sujetar los contratos, ya sea condiciones suspensivas o términos resolutorios, dependiendo de cómo lo quieras estructurar. Y a partir de si a lo mejor, no sé, tienes 180 días, 360 días en los que hay retrasos que no es justificado, pues ya las partes, digamos, de cada quien se va con su golpe, ¿no? O bien buscas justo volverte a sentar en la mesa para ver cómo puedes solventar justo estos retrasos administrativos que normalmente también dependiendo de cómo construyas la cláusula, pues te pueden actualizar un tema de caso fortuito, fuerza mayor, o bien simplemente, pues digamos, como que sentarte sobre la mesa para ver justo este análisis de viabilidad, ¿no? Entonces creo que podría ser esa parte. Otro muy importante, y digo nada más sumando a lo que mencionaba Stephanie, es el tema de las garantías, como ella señalaba. Creo que justo también es importante poner garantías a la medida, porque muchas veces vemos que se utilizan templates o se utilizan formatos que traen garantías que realmente no están aterrizadas al negocio. Entonces esto también es así como de, bueno, a ver, te pones como que analizar y dices, esto nada tiene que ver, no sé, me pides cuántos meses de depósito o una carta no stand-by, que a lo mejor ni siquiera es la más adecuada o la que se utiliza dentro de la práctica de, digamos, de alguno de estos proyectos, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que sí hay que ver el tema de las garantías para ambas partes, porque justo se trata de hacer contratos bilaterales que no sean honorosos para únicamente alguna de las partes que está en la mesa y pues ver el tema de las garantías. Creo que ese sería como que los dos puntos en los que me gustaría sumar respecto al tema de las cláusulas críticas de ese tipo de contratos. Y digo, y ya nada más como cierre es que estos puntos justo también pues se reflejen en temas de rescisión y determinación anticipada de los contratos, ¿no? Porque pues también, digamos, siempre es como muy bonito cuando uno empieza los matrimonios o las relaciones, pero siempre tienes que pensar justo en cómo te vas a divorciar, ¿no? Y cómo cada quien a lo mejor se ve con cada uno de esos golpes. Y justo normalmente las personas que están negociando los contratos, los operativos, los comerciales, no voltean a ver eso. Esa es más la chamba como que de los abogados, donde tenemos que voltear a ver justo estos riesgos cuando las cosas suceden mal. Entonces creo que es poner bastante atención justo a estas etapas finales de los proyectos, cómo poder, digamos que frente a un escenario a lo mejor poco factible o poco viable del proyecto, cómo puedes, digamos, al final del día hacer que estos riesgos se mitiguen en la medida de lo posible. Y como conclusiones, pues básicamente creo que, pues sí, sigo la misma línea de Stephanie. Creo que el tema nuevamente es conocer la regulación, ya dependiendo de la que te aplique a tu negocio, dependiendo de cuál sea el modelo de negocio que tengas, justo a partir de ahí que ésta se refleje en el contrato blanco y negro y poner cláusulas que estén pues aterrizadas, ¿no? La realidad de cada una de las partes, porque también sobre regular, no, desde el punto de vista contractual, tampoco es benéfico, porque no sirve de nada tener un contrato que ni siquiera se va a cumplir. Entonces,
justo creo que tenemos que hacer documentos que realmente reflejen pues justo la operación y que también sean prácticos ya en su ejecución. Básicamente sería eso. Muchísimas gracias, Maciel. Y por último, Diego, algo que agregar a esta pregunta y tus conclusiones. Sí, bueno, yo que agregaría el tema de las cláusulas de solución de controversias. Con todo esto de la reforma judicial, yo lo que he visto es que ya se empiezan a pactar la conciliación o el arbitraje ya un poquito más de forma recurrente. A veces el arbitraje es caro y por eso se dejó de hacer y seguramente nuevamente se va a volver a llevar a cabo. O también recuerdo que en algunos contratos de Pemex hay un perito que dirime las controversias para desde el punto de vista técnico. Creo que eso sería otra manera. He visto también en otros contratos donde las partes, donde no necesariamente son árbitros, escogen a las personas expertas y dos, tres personas o una persona y dirimen la controversia sin ser peritos, sino abogados, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es muy importante porque al final de cuentas, si bien es cierto, vas a necesitar un juez para poder ejecutar el laudo, creo que es muy importante que si partimos o cualquier arbitraje parte de la buena fe, pues tener confianza en que quien pierda, pues se va a poder ejecutar, ¿no? Eso es en el deber ser. Y la otra creo que eso es muy, muy importante que esa cláusula arbitral pues quede bien clarita, ¿no? O sea, cuáles van a ser las reglas que van a aplicar, el foro, si va a ser aquí en ICC, si va a ser en este centro de arbitraje México, es decir, dónde se va a llevar a cabo dicho foro, dicho arbitraje. Yo agregaría eso. Y otra cosa que es muy importante, ¿no? Que, por ejemplo, aquí Maciel y Stephanie han hablado de estos PPAs, ¿no? O estos contratos que tienen que ver con el tema de gas natural, ¿no? Yo, por ejemplo, diría, pues, evidentemente cada contrato tiene su particularidad y el contrato de interconexión, pues sí es un contrato, pero es un contrato bien sui generis, ¿no? Entonces, creo que es muy importante darle la lectura correcta, ¿no? Porque evidentemente en un contrato entre privados, pues les puedes poner todas las cláusulas que hace un momento acaba de mencionar, pero en un contrato de interconexión, pues casi, casi es un pacto de sangre, ¿no? Es un contrato de Entonces, adhesión realmente. Sí, exactamente, exactamente. pero que al final de cuentas, pues difícilmente se va a poder cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle una lectura correcta a cada uno de los contratos, cada uno tiene sus particularidades, pero yo ahondaría en que en estas cláusulas de arbitraje y de mediación, porque al final de cuentas, pues no sabemos si los jueces especializados en materia de competencia de radio y televisión y energía, pues van a tener los conocimientos necesarios. Entonces yo diría, oye, pues mejor de irnos a un juez que pues ni siquiera sabemos si trae el background de estas controversias, pues mejor me sentiría más seguro si voy con un árbitro de un abogado que conoce la industria y que conoce bien el sector, ¿no? Aunque pues yo propondría desde una instancia como primer mecanismo la negociación, ¿no? O sea, creo que ese es lo primeritito que agotaríamos, ¿no? Al final, quienes somos expertos en el negocio, pues somos ahora sí que cada una de las partes. Y creo que lo más sano, creo que lo más sano sería, como mencioné hace un momento, pues que cada quien su golpe, ¿no? Creo que hay una máxima que te dicen en la universidad, ¿no? Que más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Y creo que pues pudiera ser, ¿no? O sea, habría que ver las particularidades de cada uno de ellos. Y pues bueno, que también hay que estar abiertos a esperar mis conclusiones y hay que ver cómo viene la nueva regulación, pero también estar atentos a cuáles van a ser las otras métodos alternos de solución de controversias que se van a estar activando, pero también lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Cómo se va a poder defender el ciudadano de a pie en contra de las arbitrariedades de la CFE? Entonces, creo que no sé qué tan positivo, negativo o entusiasta suena todo esto, pero creo que son mis conclusiones. Gracias, Clau. Pues muchísimas gracias a los tres. La verdad es que ha sido un panel sumamente interesante. Han hablado de muchísimas cosas que vemos todos los días, los que estamos en este medio, ¿no? Y digo, rescato muchísimo eso de blindar el bocho, amé esa frase, ¿no? Y algo que también rescato muchísimo es eso de que los comerciales tienen que estar muy de la mano de los abogados
Y realmente hay veces que a los comerciales se les olvida que tienen que leer también los contratos, ¿no? Y tienen que saber exactamente qué es lo que está diciendo. Tal vez no al dedillo, ¿no? Como son los abogados, pero sí tener en cuenta todas esas cláusulas que mencionaron, porque esas son las primeras cláusulas que yo empiezo a ver en un contrato, ¿no? No soy abogada, pero lo primero que veo es eso. Desde mis condiciones comerciales hasta eso de las garantías, los seguros, la solución de controversias, el cómo me van a pagar, etcétera, ¿no? Todos esos pequeños detalles que puedes entender fácilmente y que puedes llevar de la mano con el cliente antes de tener que meter a un abogado, ¿no? Que el abogado va a estar leyendo el contrato, sí, te va a hacer los comentarios y todo eso, pero como comercial, ir de la mano con esos pequeños, esas cláusulas que han mencionado los tres, ¿no? Que son muy importantes en una inversión que va a hacer alguna empresa, ¿no? Y pues bueno, les agradezco muchísimo nuevamente. Fue un gusto estar con ustedes y conocerlos. Espero volver a verlos pronto. Gracias. Gracias a todos, hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo nada más, ahora sí que me aparezco para despedirlos, que fue una excelente mesa, creo que fue muy interesante. Y sí, yo creo que me quedo con varios conceptos que acaban de mencionar. Sin duda que, como lo están comentando, ya tenemos la experiencia de 3 reformas, bien como decían, 92, 2003, 2014 y la más reciente. Creo que ya hay una experiencia, ya hay, digamos que ya hay abogados experimentados. También me quedo con lo que comentó Maciel, el tema del el precio, el costo. Tener energía barata o competitiva, no sé cuál sería el concepto a manejar, porque hay unos que dicen, no, pues es que podemos tener energía competitiva, no tan barata. Entonces, está el que compra, está el que vende, está el intermediario, está el que la genera. Cada quien tiene su precio y sin duda que por ahí se tiene que ver, ¿no? Cubrirse bien, como dicen, hay que hacerle caso al financiero, creo que es muy importante que cada quien haga su función, el abogado, el financiero, el ingeniero. Por ejemplo, en una devaluación, pues sin duda que el financiero, ¿no? En un problema de un fenómeno, un ciclón, por ejemplo, en la costa, bueno, pues sin duda que ahí el ingeniero tendrá. Y el abogado, pues para divorciarse, bien como decía Maciel, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, que yo creo que cuando te casas, pues no estás pensando en divorciarte, ¿verdad? Yo creo que ahí deberíamos de empezar a pensar que se puede tener una relación de largo plazo, ¿no? Y no está pensando desde el principio, ya estamos viendo cómo nos vamos a divorciar. Y creo que lo interesante también es cubrirse de más, ¿no? Esa frase de blindar el brocho también creo que me gustó porque eso es cierto, ¿no? También ha habido experiencias donde el blindar de más el bocho, bueno, pues tiene un costo, ¿no? Y blindan del bocho, pero usan llantas normales y entonces también es otro problema, ¿no? Entonces digo, brindan cosas que no deben de blindar y bueno, y dejan descubiertas otras. Entonces, yo creo que, pero interesantes conceptos, creo que apuntaron lo que viene en el tema del gas, en el tema de electricidad, toda esta el tema de lo que comentaban. Bien, como comentabas, Stephanie, somos importadores de gas y por ahí ya una empresa acaba de surgir, va a exportar gas y bueno, pues, ¿no? Entonces tenemos que saber qué va a hacer. En el tema de la electricidad, pues todo el cálculo del porteo, la transmisión, creo que muy interesante. El tema del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Eléctrico, creo que es muy interesante también esa parte, ¿no? Cómo vamos a gestionar con toda una visión general y pues también cada estado y cada municipio tiene sus particularidades. Bueno, pues excelente mesa, tuvimos la mesa 17, aspectos contractuales derivados de la reforma energética. Estuvo con nosotros el maestro Diego Rodrigo Esponda Betancourt, socio fundador de Esponda y Abogados. Estuvo la maestra Marcel Berenice Salazar, senior manager de Ernst Young en México, Stephanie Rodríguez, coordinadora de ENGIE, y Claudia Luna Paredes, gerente de ofertas en el ECNOR. Agradecemos a nuestros patrocinadores IFE Energy, asesoría legal prestadora en el sector energético en México, a Secofram SADCB, servicios especializados en el control y conservación de flora y fauna. La próxima semana tenemos la mesa 18, cambios en el otorgamiento y obtención y cumplimiento de permisos en el sector de hidrocarburos. Bueno, su servidor Pedro Mentado le da las gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Excelente, hasta luego. Hasta luego.